donde las casas de concreto se apilan como cajas de zapatos bajo el sol implacable del verano, Paloma Herrera había crecido con un sueño que parecía demasiado grande para su pequeño mundo. Desde los 7 años, cuando vio por primera vez una película de Disney en el televisor de tubo de su abuela, algo se había encendido en su interior. Era más que fascinación. Era una necesidad profunda de tocar esa magia que parecía existir solo en las pantallas. Su cuarto en el departamento de 2 habitaciones que compartía con su madre estaba tapizado de imágenes recortadas de revistas. El castillo de la Bella y la Bestia, Mickey Mouse con sus guantes blancos, las princesas con sus vestidos que parecían hechos de luz. Esperanza, su madre, a veces se quedaba parada en la puerta viendo a su hija organizar y reorganizar esas imágenes como si fueran tesoros sagrados. «Mija», le decía con ternura mezclada con preocupación, «son solo dibujos». Pero Paloma sabía que no eran solo dibujos. Eran promesas de un mundo donde la tristeza tenía solución, donde los sueños se hacían realidad si uno los deseaba lo suficiente, donde la magia era real y estaba al alcance de aquellos que creían en ella. A los 24 años, Paloma había conservado esa fe infantil, pero ahora tenía algo que no había tenido de niña: un trabajo estable, ahorros y una visa estadounidense que había conseguido después de meses de trámites y nervios. Trabajaba como asistente administrativa en una empresa de importaciones, un empleo que había aceptado no por pasión, sino porque le permitía ahorrar $200 cada quincena para su fondo de Disney. Sus compañeras de trabajo la veían llegar cada mañana con su termo de café y su lonchera rosa decorada con calcomanías de Minnie Mouse. Al principio se burlaban gentilmente, pero con el tiempo esa risa se había convertido en algo más tierno. Admiración por la determinación de alguien que perseguía un sueño, sin avergonzarse de él. ¿Ya compraste los boletos, Paloma?, le preguntaba Sandra, la recepcionista, cada viernes. «Todavía no», respondía Paloma siempre, «pero ya casi tengo todo el dinero». Había calculado cada gasto: el avión de Tijuana a Los Ángeles, 2 noches en un motel cerca del parque, los boletos de entrada, la comida y un pequeño presupuesto para souvenirs. En total, necesitaba $15,000. Para julio de 2019, después de 8 meses de ahorros sistemáticos, tenía $14,800. Fue en esas últimas semanas de espera, cuando la emoción de su viaje próximo la tenía desvelada por las noches, que Paloma descargó Tinder. No lo había hecho por romanticismo. Había terminado una relación de 2 años apenas 6 meses antes, sino por una mezcla de curiosidad y soledad anticipada. La idea de estar sola en Los Ángeles, sin conocer a nadie, le provocaba una ansiedad que prefería no reconocer. Tal vez pueda conocer gente local, se dijo mientras creaba su perfil. Gente que me pueda dar consejos sobre la ciudad. Sus fotos mostraban su personalidad sin artificio, sonriendo en su escritorio del trabajo, abrazando a su madre en un restaurante de mariscos, posando junto a su pequeña colección de tazas de Disney. En la descripción escribió: «Visitándola en julio. Me encanta Disney y busco hacer amigos locales que me muestren la ciudad». David Miller apareció en su pantalla un martes por la tarde. Sus fotos lo mostraban como un hombre atractivo de unos 30 años, cabello castaño, sonrisa amable, en lo que parecían ser oficinas modernas y parques bien cuidados de Los Ángeles. Su perfil decía: «Ingeniero en software. Me encanta mostrar mi ciudad a visitantes. Amante de Disney desde siempre». El primer mensaje de David fue simple: «Hola, Paloma. Vi que vas a visitarla y que te gusta Disney. Yo crecí aquí y conozco todos los secretos del parque. ¿Te gustaría que te dé algunos consejos?». Las conversaciones que siguieron durante las 2 semanas previas al viaje de Paloma fueron, según después analizarían los investigadores,
Un manual perfecto de manipulación psicológica disfrazada de amistad genuina. David nunca fue invasivo. Nunca sugirió nada romántico. Nunca pidió información personal más allá de lo que Paloma compartía voluntariamente. Hablaba de Disney con el mismo entusiasmo que ella. Sabía detalles obscuros sobre la historia del parque. Conocía los mejores lugares para tomar fotos, los restaurantes más baratos, los horarios menos concurridos para las atracciones más populares. Más importante aún, validaba los sueños de Paloma de una manera que nadie más en su vida había hecho. «Es increíble que hayas ahorrado tanto tiempo para esto», le escribía. «La mayoría de la gente piensa que Disney es solo para niños, pero yo creo que es especialmente mágico para adultos que han mantenido viva su capacidad de asombro». Esas palabras llegaron directo al corazón de Paloma, que había pasado años defendiendo su amor por Disney ante familiares y amigos que consideraban su obsesión como algo inmaduro. El 15 de julio de 2019, Paloma se despertó a las 4:30 de la mañana en su departamento de Tijuana. Había empacado y desempacado su maleta 3 veces la noche anterior, asegurándose de tener todo: ropa cómoda para caminar, bloqueador solar, una pequeña cámara digital, su teléfono con batería portátil y los $800 en efectivo que había cambiado el día anterior. Esperanza la acompañó hasta la línea fronteriza en un taxi que olía a ambientador de pino y donde sonaba música de José José a bajo volumen. Madre e hija iban en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos y temores. «¿Tienes el número del consulado?», preguntó Esperanza por quinta vez. «Sí, mamá, lo tengo guardado». «¿Y vas a llamarme todos los días?». «Todos los días, te lo prometo». En migración estadounidense, Paloma mostró su visa de turista, respondió las preguntas de rutina sobre el propósito de su visita y la duración de su estancia, y cruzó hacia el lado americano con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que los oficiales podían escucharlo. El autobús que la llevó desde la frontera hasta Los Ángeles estaba lleno de turistas mexicanos como ella, familias con niños emocionados, parejas jóvenes con presupuestos ajustados, abuelos que habían ahorrado para darles a sus nietos su primer viaje a Estados Unidos. Paloma se sentó junto a la ventana y vio cambiar el paisaje de desert industrial tijuanense a las autopistas infinitas de California. El Stars Inn, donde se hospedó, estaba a 20 minutos de Disneyland, en una zona de moteles baratos, restaurantes de comida rápida y gasolineras iluminadas con luces de neón. Su cuarto en el segundo piso tenía vista al estacionamiento y olía levemente a desinfectante. Pero para Paloma era perfecto. Había una cama doble con colcha floreada, un televisor pequeño, un escritorio donde puso su cámara y sus mapas de Disney, y un baño pequeño pero limpio. Esa primera noche, se acostó temprano pero no pudo dormir. Desde su ventana podía ver las luces de los fuegos artificiales de Disneyland en la distancia, como un resplandor mágico contra el cielo oscuro. Le mandó un mensaje a David. «Ya estoy aquí. No puedo creer que mañana finalmente voy a estar en Disney». «Disfruta cada segundo», le respondió él. «Va a ser el día más especial de tu vida». El 16 de julio amaneció despejado y caluroso en Anaheim. Paloma se levantó antes del alba, se dio una ducha larga, se puso el vestido amarillo con florecitas blancas que había comprado especialmente para el viaje, y se aseguró de tener todo en su mochila de Mickey Mouse: agua, snacks, su cámara, dinero en efectivo y el mapa del parque que había estudiado durante meses. El trayecto del motel hasta la entrada de Disneyland fue un ritual de anticipación casi religioso. En el autobús, rodeada de familias y grupos de amigos, Paloma sintió una mezcla de emoción y soledad que no había anticipado. Pero cuando las torres del castillo aparecieron en el horizonte, todas las dudas se desvanecieron. La entrada principal de Disneyland la golpeó como una revelación.
los jardines perfectamente cuidados, la música instrumental que parecía flotar en el aire, el castillo de la Bella y la Bestia alzándose majestuoso contra el cielo azul. Paloma se quedó parada en Main Street durante varios minutos, simplemente respirando y tratando de procesar que finalmente estaba ahí. Sus primeras horas en el parque fueron exactamente como había soñado. Se tomó fotos con Mickey Mouse, Minnie, Goofy y Donald. Subió a Space Mountain y gritó de emoción como una niña de 7 años. Comió algodón de azúcar rosa y un pretzel gigante que sabía a sal y felicidad. Compró una diadema de orejas de Minnie que se puso inmediatamente, sin importarle que la hiciera ver turística. Cada foto que se tomaba era una evidencia de felicidad genuina. En sus selfies frente al castillo, sus ojos brillaban con una alegría que sus compañeras de trabajo reconocerían inmediatamente. Era la Paloma que habían conocido, pero multiplicada, radiante, finalmente, en el lugar que había imaginado durante 17 años. A la hora del almuerzo, le mandó a David una foto suya comiendo un corn dog frente a la atracción de Piratas del Caribe. «Es tan increíble como imaginaba», le escribió. «Gracias por todos los consejos. Me da mucho gusto que lo estés disfrutando», le respondió él. «Oye, ¿qué te parece si nos vemos mañana? Hay algunos lugares especiales que quiero mostrarte, sitios que muy pocos turistas conocen». Paloma dudó por un momento. La idea de conocer a alguien de Internet en persona le daba cierta ansiedad. Pero David había sido tan amable durante semanas, y la perspectiva de tener compañía local para su segundo día era atractiva. «¿Qué tipo de lugares?», preguntó. «Hay una parte del parque donde puedes ver el backstage, donde guardan las decoraciones y los disfraces. Es como ver detrás del telón de la magia. Conozco a alguien que trabaja ahí y nos puede dar un tour privado». La idea de ver el detrás de escenas de Disney emocionó profundamente a Paloma. Era la oportunidad de ver no solo la magia, sino cómo se creaba la magia. «Suena increíble», respondió. «¿Dónde nos vemos?» «Te mando la ubicación exacta más tarde. Va a ser una experiencia que nunca vas a olvidar». Esa noche, de regreso en su cuarto del motel, Paloma organizó las fotos del día en su teléfono y les mandó las mejores a su madre. Esperanza respondió con emojis de corazones y caritas felices, y le pidió que tuviera cuidado. «Mañana voy a conocer a un amigo local que me va a mostrar lugares especiales del parque», le contó a su madre por teléfono. «¿Un amigo? ¿De dónde lo conoces?» «De Internet, mamá. Es muy buena persona. Me ha dado muchos consejos sobre Disney». Esperanza sintió una punzada de preocupación en el estómago, pero no quiso arruinar la felicidad de su hija con miedos que tal vez eran infundados. «Nada más ten cuidado, mija, y no te alejes del parque». «No te preocupes, mamá. Estoy en Disney. Es el lugar más seguro del mundo». Paloma se durmió esa noche con su diadema de Minnie todavía puesta, rodeada de bolsas de souvenirs y con el mapa del parque extendido sobre la cama. Sus últimos pensamientos antes de quedarse dormida fueron de gratitud. Por haber logrado ahorrar para el viaje, por estar finalmente viviendo su sueño, por tener la oportunidad de ver lugares que ningún otro turista vería. No podía saber que esa sería la última noche de su vida en la que se dormiría, sintiendo que el mundo era un lugar fundamentalmente bueno. El 16 de julio de 2019, Paloma se levantó con la misma emoción del día anterior, pero ahora mezclada con una expectativa diferente. David le había mandado un mensaje temprano en la mañana con las instrucciones para encontrarse. «Nos vemos a las 2:30 p.m. cerca de la salida de It's a Small World. Busca a un hombre con gorra de los Lakers y una playera azul marino». Paloma pasó la mañana recorriendo las atracciones que no había podido visitar el día anterior. Se subió a la mansión embrujada 2 veces, paseó por Toontown,
Comió churros cubiertos de azúcar que le dejaron los dedos pegajosos. Todo el tiempo llevaba su teléfono en la mano, revisando la hora cada pocos minutos. A las 2:15 p.m. se dirigió hacia It's a Small World. La canción pegajosa de la atracción llenaba el aire mientras las familias hacían fila bajo el sol de la tarde. Paloma se paró cerca de la salida, nerviosa pero emocionada, revisando cada hombre que pasaba buscando la gorra de los Lakers. Las cámaras de seguridad la captaron a las 2:20 p.m., parada junto a una jardinera, revisando su teléfono. Llevaba el mismo vestido amarillo del día anterior, pero se había puesto tenis blancos nuevos en lugar de las sandalias. Su mochila de Mickey Mouse colgaba de su hombro derecho. A las 2:47 p.m., su teléfono se apagó para siempre. Cuando Esperanza no recibió la llamada nocturna de Paloma, sintió que algo fundamental se había roto en el universo. Su hija nunca, en 24 años de vida, había dejado de llamarla cuando había prometido hacerlo. A las 11 de la noche, marcó el número de Paloma. El teléfono sonó directamente a buzón de voz. A las 12 de la noche, volvió a marcar. Buzón de voz. A la 1 de la mañana. Esperanza estaba sentada en su cocina, con las manos temblorosas, marcando el número una y otra vez. En Anaheim, en el cuarto 237 del Stars Inn, la cama de Paloma permanecía intacta desde la mañana. Su ropa colgaba ordenadamente en el pequeño closet. Su cepillo de dientes y su champú estaban junto al lavabo. Su pasaporte y el dinero restante estaban guardados en el cajón del escritorio. Era como si hubiera salido a comprar algo al vending machine y simplemente hubiera decidido no regresar jamás. El 23 de marzo de 2023, Ricardo Vázquez llegó a trabajar a Disneyland como había hecho durante 15 años consecutivos. Era un hombre de 45 años, padre de 3 hijas adolescentes, que había emigrado de Guadalajara en los años 90 y había encontrado en Disney no solo un empleo estable, sino un lugar donde se sentía orgulloso de trabajar. Esa mañana le habían asignado una tarea que había estado posponiendo durante semanas: limpiar y organizar el almacén subterráneo donde se guardaban decoraciones viejas y utilería descontinuada. Era un espacio húmedo y olvidado, al que pocos empleados tenían acceso, donde se acumulaban décadas de magia descartada. Ricardo bajó por las escaleras de concreto con sus herramientas de limpieza, sin saber que en las siguientes horas su vida cambiaría para siempre, y que el misterio de una joven mexicana que había desaparecido buscando magia estaba a punto de salir de las sombras donde había permanecido durante 4 años interminables. Ricardo Vázquez había aprendido a encontrar belleza en los rincones olvidados de Disneyland. Durante 15 años, había limpiado cada centímetro del parque, desde los baños públicos hasta los túneles subterráneos que los turistas nunca veían. Para él, Disney no era solo magia superficial, era un complejo ecosistema de trabajo duro y atención al detalle que mantenía viva la ilusión de millones de visitantes. Esa mañana de marzo, el aire del almacén subterráneo olía a humedad y tiempo estancado. Las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente, creando sombras danzantes entre las montañas de utilería descartada. Cabezas de dragones de desfiles antiguos, árboles artificiales con las hojas descoloridas, carros de parada que habían perdido su brillo dorado. Ricardo trabajaba metódicamente, como siempre. Había aprendido que la prisa era enemiga de la perfección, y Disney exigía perfección incluso en los lugares que nadie veía. Movía cada objeto con cuidado, verificaba su estado, decidía si podía ser reparado o si debía ser desechado definitivamente. Fue al llegar al rincón más alejado del almacén cuando se topó con él. Un muñeco gigante de Mickey Mouse de los años 90, del tipo que se usaba en los desfiles navideños. Medía casi 2 metros de altura y había perdido parte de su lustre original,
pero aún conservaba esa sonrisa eterna que había acompañado la infancia de millones de niños. Cuando Ricardo intentó mover el muñeco, inmediatamente notó que algo estaba mal. Pesaba demasiado. Sus 15 años de experiencia le habían enseñado el peso exacto de cada pieza de utilería. Y ese Mickey tenía un peso que no correspondía con su estructura hueca de fibra de vidrio. Se agachó para examinar la base y encontró algo que le heló la sangre. Una cremallera casi invisible que había sido cosida y vuelta a abrir, con hilos de diferentes colores, como si alguien hubiera tratado de disimular reparaciones múltiples. Ricardo era padre de 3 hijas: Fernanda de 17, Gabriela de 15 y Ana de 12. Las 3 habían crecido visitando Disney con boletos de empleado, corriendo por los pasillos de su casa con disfraces de princesas, durmiendo abrazadas a peluches de Mickey y Minnie. Para Ricardo, Disney no era solo su lugar de trabajo, era el reino mágico de sus hijas. Sus manos temblaron cuando tocó la cremallera. Algo en su instinto de padre le gritaba que no abriera esa cremallera, que llamara a seguridad, que se alejara. Pero algo más fuerte, tal vez su responsabilidad como empleado, tal vez su necesidad de saber, lo obligó a tirar del cierre metálico. El olor que emergió del interior del muñeco era algo que Ricardo jamás podría olvidar. No era solo el olor de la muerte, era el olor de la muerte mezclado con la dulzura artificial de Disney, con décadas de felicidad fingida y sueños comercializados. Dentro, envuelto en plástico industrial y cinta adhesiva, estaba lo que quedaba. De Paloma Herrera. El vestido amarillo con florecitas blancas era todavía reconocible, pero ya no cubría a una joven llena de sueños, sino a los restos de alguien que había encontrado la muerte en el lugar donde había buscado la felicidad más pura. Ricardo gritó. Un grito que salió desde lo más profundo de su alma de padre, que resonó en el almacén húmedo y que alertó a 2 compañeros de trabajo que corrieron escaleras abajo pensando que había tenido un accidente. «¡No se acerquen!», les gritó con voz quebrada. «Llamen a la policía. Llamen ahora». Junto al cuerpo, los investigadores encontraron una nota escrita en inglés con letra cuidadosa, como si el asesino hubiera querido que cada palabra fuera perfectamente legible. Ella quería conocer la magia. Ahora será parte de ella para siempre. La nota estaba escrita en un papel que los forenses después identificarían como parte de un bloc de notas oficial de Disney, el tipo que usan los empleados para reportes internos. Esto sugería que el asesino había tenido acceso a áreas restringidas del parque, o que era un empleado. La caligrafía fue analizada por expertos que determinaron que pertenecía a un hombre zurdo, probablemente de entre 25 y 40 años, con educación universitaria. Pero más perturbador que los datos técnicos era el tono de la nota. No había violencia en las palabras, no había odio. Era casi tierna, como si el asesino genuinamente creyera que había hecho algo hermoso. La detective Sarah Chen había trabajado en el caso original de Paloma en 2019. Era una mujer de origen chino-americano de 38 años, madre de 2 niños pequeños, que se había especializado en casos de personas desaparecidas porque entendía el dolor de las familias que vivían en el limbo de la incertidumbre. Cuando recibió la llamada sobre el hallazgo en Disney, sintió una mezcla de alivio profesional y horror personal. Durante 4 años había pensado en Paloma Herrera al menos una vez por semana, especialmente cuando veía a jóvenes latinas de la edad de la víctima. Era como si hubiera desaparecido del mundo, le explicó después a los medios. No teníamos ni una sola pista real, y ahora sabemos que estuvo ahí todo el tiempo, en el lugar donde miles de personas van a buscar felicidad todos los días. El hecho de que el cuerpo hubiera estado escondido en Disney durante 4 años creó un escándalo que trascendió el caso criminal. ¿Cómo era posible que en uno de los lugares más vigilados del mundo,
Con cámaras de seguridad en cada esquina y protocolos de seguridad militares, ¿un asesino hubiera logrado esconder un cuerpo durante tanto tiempo? Esperanza Herrera estaba preparando el almuerzo en su pequeña cocina cuando sonó el teléfono. Era un martes normal de marzo, uno de esos días grises que se habían vuelto rutinarios en los 4 años desde que Paloma desapareció. ¿Señora Herrera? La voz hablaba en español, pero con acento americano. Soy la detective Chen del Departamento de Policía de Anaheim. Tengo noticias sobre su hija. El mundo de Esperanza se detuvo. Durante 4 años había imaginado esa llamada miles de veces. A veces soñaba que le decían que Paloma estaba viva, que había perdido la memoria pero estaba bien. Otras veces, en sus pesadillas más oscuras, imaginaba exactamente lo que estaba a punto de escuchar. La encontramos, dijo la detective Chen con voz gentil pero firme. Señora Herrera, encontramos a Paloma. Esperanza no lloró inmediatamente. Primero sintió alivio, un alivio terrible y culposo, de finalmente saber. Después vinieron las preguntas. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? Y finalmente, cuando la detective le explicó que su hija había estado escondida durante 4 años dentro de un muñeco de Mickey Mouse, llegó el llanto. No era solo dolor por la muerte de su hija, era dolor por la crueldad del escondite, por los años de esperanza falsa, por todas las veces que había pasado por Disney World en Orlando pensando en Paloma, sin saber que su cuerpo estaba en el Parque Hermano de California. Ricardo Vázquez no pudo regresar a trabajar durante 3 semanas después del descubrimiento. Cada vez que cerraba los ojos veía la sonrisa de Mickey Mouse y sabía lo que había escondido durante años. Sus propias hijas notaron el cambio en su padre. El hombre que solía llegar a casa contándoles historias divertidas del parque, ahora se quedaba callado durante las cenas. «Papá», le preguntó Ana, su hija menor. «¿Ya no te gusta Disney?» Ricardo no supo qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña de 12 años que el lugar donde había encontrado la mayor alegría de su infancia también podía ser el escenario de la crueldad más absoluta? Disney le ofreció terapia psicológica y permiso extendido. Sus supervisores entendían que había vivido un trauma que pocos empleados habían experimentado. Pero Ricardo sabía que la verdadera cicatriz no estaba en haber encontrado el cuerpo, sino en la pregunta que lo perseguía cada noche. ¿Cuántas veces había pasado junto a ese muñeco en años anteriores? ¿Cuántas veces había estado a centímetros de Paloma sin saberlo? La investigación se intensificó como nunca antes. Disney proporcionó años de grabaciones de seguridad, listas de empleados, registros de acceso a áreas restringidas. La compañía había contratado a investigadores privados, además de cooperar completamente con la policía, porque entendían que su reputación estaba en juego. El perfil del asesino comenzó a tomar forma. Alguien con acceso a Disney, conocimiento de los túneles subterráneos, familiaridad con los protocolos de seguridad. Pero más perturbador era el aspecto psicológico. Alguien que había planeado meticulosamente no solo el asesinato, sino la profanación simbólica de convertir a su víctima en parte de la magia que ella había venido a buscar. Los investigadores revisaron cada empleado que había trabajado en Disney. Entre 2019 y 2023, cada contratista que había tenido acceso a áreas restringidas, cada persona que hubiera podido conocer la existencia de ese almacén subterráneo. La noticia del hallazgo conmocionó profundamente a las comunidades mexicanas de ambos lados de la frontera. Paloma se había convertido en un símbolo de los sueños truncados, de la vulnerabilidad de las mujeres que viajan solas, de la manera en que la búsqueda de belleza puede terminar en horror. En Tijuana, en la colonia Cacho donde Paloma había crecido, sus vecinos organizaron una vigilia. Cientos de personas llegaron con velas, fotos de Paloma y muñecos de Disney que depositaron en una improvisada altar.
Era una imagen surrealista. Mickey Mouse y Minnie Mouse rodeados de lágrimas reales. La inocencia comercializada enfrentándose al duelo genuino. La historia resonó especialmente entre madres que habían visto a sus hijas perseguir sueños similares, que habían ahorrado para darles pequeños lujos, que habían confiado en que el mundo sería amable con sus niñas. Y en los túneles subterráneos de Disneyland, Ricardo Vázquez eventualmente regresó a trabajar, pero ahora cargaba con el conocimiento de que incluso en el lugar más feliz de la Tierra, la oscuridad podía esconderse detrás de la sonrisa más inocente. 6 semanas después del hallazgo del cuerpo de Paloma, los investigadores del FBI que se habían unido al caso hicieron un descubrimiento que cambiaría todo. En las profundidades de los servidores de una empresa de telecomunicaciones, encontraron registros de conexión que habían estado buscando durante años. El perfil falso de David Miller había sido creado desde una computadora dentro de las instalaciones de Disney. La detective Chen sintió que se le erizaba la piel cuando recibió la llamada del técnico forense. Detective, el perfil de Tinder fue creado desde una IP que pertenece a Disney, específicamente desde la Oficina de Recursos Humanos del parque. Durante los siguientes días, el equipo investigativo se concentró en los empleados que habían tenido acceso a esa oficina durante las fechas relevantes. La lista era corta. Solo 7 personas tenían las credenciales de seguridad necesarias para acceder al edificio administrativo después del horario laboral. Entre esos nombres estaba Marcus Thompson, de 34 años, supervisor de mantenimiento nocturno que había trabajado para Disney durante 8 años. Un hombre que conocía cada túnel, cada almacén, cada rincón oculto del parque. Un hombre que había entrenado a Ricardo Vázquez cuando éste comenzó a trabajar en el mantenimiento. Marcus Thompson era exactamente el tipo de persona que pasa desapercibida en una multitud. Estatura promedio, cabello castaño que comenzaba a escasear, complexión normal, ropa sencilla. En las fotos de la empresa parecía el empleado modelo. Sonrisa educada, uniforme impecable, 15 años de servicio sin una sola queja en su expediente. Vivía solo en un apartamento a 10 minutos de Disney, en un complejo habitacional donde la mayoría de residentes eran empleados del parque. Sus vecinos lo describían como silencioso pero amable, el tipo de hombre que saludaba cortésmente pero nunca se detenía a conversar. Trabajaba el turno nocturno porque, según había explicado a sus supervisores, le gustaba la tranquilidad del parque cuando no había turistas. Cuando los investigadores revisaron su computadora personal, encontraron una colección escalofriante que revelaba años de preparación, cientos de perfiles de redes sociales de mujeres jóvenes que planeaban visitar Disney, especialmente mujeres latinas que viajaban solas. Había capturas de pantalla de conversaciones que nunca había iniciado, fotos guardadas, información personal recopilada meticulosamente. Paloma no había sido su primera víctima potencial. Había sido la primera que había aceptado encontrarse con él. Cuando arrestaron a Marcus en su apartamento, un martes por la mañana, no opuso resistencia. De hecho, parecía aliviado. Llevaba 8 años cargando con el secreto de lo que había hecho, y el peso de esa carga había comenzado a consumirlo. En el interrogatorio, Marcus habló con una calma perturbadora que heló la sangre de los detectives presentes. No mostró remordimiento por haber matado a Paloma, pero tampoco satisfacción. Habló del crimen como si fuera algo que había estado destinado a suceder, inevitable como el amanecer. Ella quería ser parte de Disney para siempre, explicó con voz monótona. Yo solo le di lo que quería. Ahora es parte de la magia eterna. Los detalles que reveló fueron más perturbadores que el crimen mismo. Había planeado el encuentro con Paloma durante semanas. Había estudiado sus patrones de movimiento a través de las cámaras de seguridad durante su primer día en el parque.
Había calculado el momento exacto en que podría atraerla hacia las áreas restringidas sin que nadie la viera. ¿Lam? Asesinato había ocurrido en un túnel de mantenimiento a pocos metros de donde miles de familias disfrutaban de la atracción It's a Small World. Marcus la había estrangulado con sus propias manos mientras ella suplicaba por su vida, mientras le decía que solo quería volver a casa con su madre. Esperanza Herrera viajó desde Tijuana para asistir a las audiencias del juicio. Era una mujer de 56 años que había envejecido una década en los 4 años desde la desaparición de su hija, pero que conservaba una dignidad férrea que impresionó a todos los presentes en la corte. El día que Marcus Thompson fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, Esperanza pidió permiso para dirigirse directamente al asesino de su hija. El juez, conmovido por la solicitud, le concedió 5 minutos. Esperanza se levantó de su asiento en la galería y caminó hasta colocarse frente a Marcus. Durante 1 minuto entero, simplemente lo miró en silencio. Él mantuvo la cabeza baja, incapaz de sostener la mirada de esa madre cuya vida había destruido. «Mi hija tenía sueños», dijo finalmente Esperanza en inglés, con acento marcado pero voz firme. Ella ahorró durante meses para ir a Disney, porque creía en la magia, porque creía que el mundo era bueno. Tú le robaste eso, le robaste la vida, pero también le robaste la fe. Marcus levantó la vista por primera vez durante el intercambio. Sus ojos estaban vacíos, como si algo fundamental en él se hubiera quebrado hace mucho tiempo. «Pero quiero que sepas algo», continuó Esperanza. «Paloma sigue siendo mágica. Cada vez que alguien ahorra para cumplir un sueño, cada vez que una joven viaja sola y regresa a casa sana y salva, cada vez que una madre abraza a su hija, ahí está Paloma. Tu magia es falsa y se pudre en la oscuridad. La de ella es real y vivirá para siempre». Marcus no respondió. Fue escoltado de vuelta a su celda, donde pasaría el resto de su vida, y Esperanza regresó a su asiento con la sensación de que había cumplido una promesa que le había hecho a su hija en silencio. Ricardo Vázquez nunca se recuperó completamente del trauma de haber encontrado el cuerpo de Paloma. Regresó a trabajar en Disney, pero pidió ser transferido a áreas exteriores del parque, lejos de los túneles subterráneos que ahora lo atormentaban en pesadillas nocturnas. Sus hijas notaron el cambio. El padre que solía contarles historias mágicas sobre su trabajo, ahora llegaba a casa en 1900. Silencio. Se sentaba en el patio trasero de su casa y fumaba cigarrillos que había dejado de fumar años atrás. «¿Papá?», le preguntó un día Fernanda, su hija mayor. «¿Crees que Mickey Mouse está triste?». La pregunta lo tomó desprevenido. «¿Por qué me preguntas eso, mija?». «Porque desde que encontraste a esa muchacha, ya no sonríes cuando ves a Mickey en la televisión». Ricardo se dio cuenta de que su hija tenía razón. Disney había perdido su inocencia para él, no porque la empresa fuera malvada, sino porque había aprendido que incluso los lugares más hermosos podían albergar horrores inimaginables. «Mickey no está triste», le dijo finalmente a Fernanda. «Mickey sigue siendo mágico. Es solo que papá aprendió que hay diferentes tipos de magia, y algunas son muy tristes». 6 meses después del juicio, Ricardo tomó una decisión que sorprendió a su familia. Dejó Disney y abrió una pequeña taquería en Santa Ana. Cuando le preguntaron por qué había abandonado un trabajo estable con buenos beneficios, su respuesta fue simple. Necesitaba cocinar para gente real otra vez. Para Disney Corporation, el caso de Paloma Herrera representó una crisis de relaciones públicas sin precedentes, pero también algo más profundo. Una confrontación con la responsabilidad moral de mantener la ilusión de seguridad absoluta. La empresa implementó nuevos protocolos de seguridad, instaló cámaras adicionales en todas las áreas de empleados, estableció revisiones psicológicas,
más estrictas para el personal con acceso a zonas restringidas. Pero ninguna medida podía borrar el hecho de que durante 4 años, millones de visitantes habían caminado por encima de los túneles donde yacía el cuerpo de una joven que había venido buscando alegría. El almacén donde fue encontrada Paloma fue sellado permanentemente. Oficialmente, Disney lo describió como una reorganización de espacios de almacenamiento, pero los empleados sabían la verdad. Algunos reportaron que, durante las noches, cuando el parque estaba cerrado y solo trabajaba el personal de limpieza, podían escuchar pasos en los túneles sellados. Era probablemente su imaginación, influenciada por el conocimiento de lo que había ocurrido ahí. Pero Ricardo Vázquez, que conocía esos túneles mejor que nadie, nunca descartó completamente la posibilidad de que Paloma siguiera ahí de alguna manera, buscando la salida que nunca pudo encontrar en vida. 5 años después del juicio, Esperanza. Herrera estableció una fundación con el dinero de la compensación que Disney había pagado a la familia. Fundación Paloma Herrera para la Seguridad de Mujeres Viajeras. Se dedicaba a educar a jóvenes sobre los peligros de conocer extraños en Internet y a proporcionar recursos para familias de mujeres desaparecidas. Esperanza nunca volvió a pisar un parque de Disney, pero tampoco permitió que la amargura consumiera la memoria de su hija. En las conferencias que daba en universidades de Tijuana y San Diego, siempre terminaba con la misma reflexión. Paloma murió buscando magia, y en su muerte encontró una misión: proteger a otras hijas de otras madres. La habitación de Paloma en el pequeño departamento de Tijuana permanecía exactamente como ella la había dejado el día que partió hacia Los Ángeles. Su colección de tazas de Disney seguía ordenada en el estante. Sus revistas con imágenes recortadas del parque seguían pegadas en las paredes. Pero Esperanza había añadido algo nuevo: fotos de cada joven mujer que la fundación había ayudado a regresar a casa sana y salva. «Mira, mija», le decía a veces a la habitación vacía, «tu magia sí funcionó. Solo que no como pensábamos». Marcus Thompson cumple su sentencia en una prisión de máxima seguridad en California. Los reportes psiquiátricos indican que sufre de una forma severa de disociación de la realidad, alternando entre períodos donde niega haber cometido el crimen y momentos donde habla de Paloma como si todavía estuviera viva y fuera su amiga. En las raras ocasiones cuando acepta hablar con psicólogos, Marcus insiste en que él no mató a Paloma, sino que la transformó en algo eterno. Esta percepción distorsionada de sus acciones ha fascinado y perturbado a los especialistas que estudian su caso. Los investigadores nunca encontraron evidencia de que Marcus hubiera asesinado a otras mujeres, pero el perfil psicológico sugiere que había estado escalando hacia la violencia durante años. Paloma, trágicamente, había sido la confluencia perfecta de oportunidad y obsesión que había activado sus impulsos más oscuros. En los archivos del caso, almacenados en una oficina gris del Departamento de Policía de Anaheim, permanece una foto de Paloma tomada el día antes de su muerte. En la imagen, ella sonríe frente al castillo de Disney, con los ojos brillantes de felicidad genuina, sin saber que esas serían las últimas horas de alegría pura de su vida. Y en los túneles subterráneos de Disneyland, donde ahora trabajan nuevos empleados que no conocen la historia completa, el eco de una pregunta persiste en el aire húmedo. ¿Cuántos sueños más se han perdido en los laberintos oscuros que sostienen los mundos de fantasía? En el silencio mineral de la prisión, Marcus Thompson sigue creyendo que convirtió a una soñadora en magia eterna, sin entender que la verdadera magia siempre fue ella, y que él solo logró quebrarla.